Y vamos a cambiar de tema, vamos a platicar de estos aranceles del 50% que el gobierno de México está proponiendo para las importaciones que provengan de China, sobre todo de la industria automotriz. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica esta tarde y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard Casaubon. Qué gusto saludarlo, don Marcelo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Bueno, en Muchas efecto, gracias, secretario. se mandó dentro del paquete eh, al Congreso de la Unión, se mandó una relación de aranceles que incluyen a varios países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio y en los que hemos observado a lo largo del año, igual que el año pasado, pero este año más, un crecimiento desmedido de las importaciones. Entonces, revisando nos dimos cuenta que en algunos de esos productos, artículos, por ejemplo, los vehículos ligeros, autopartes, también productos siderúrgicos, vestido y otras ramas, hay un crecimiento, sí, pero la razón es que está llegando a México en precios muy, muy bajos, casi debajo de inventario los productos. Entonces, pues esto provoca que perdamos muy rápido empleos. Por ejemplo, en el caso, bueno, Lo estamos escuchando, secretario. y perdón, decía yo, por ejemplo, en el caso de textiles, en 2 años se perdieron más o menos 80,000 empleos. Entonces, cuando tú tienes un solo artículo que se está vendiendo a muy bajo precio, por debajo de los precios de referencia para ganar mercado, lo que se aplica es un antidumping. Pero cuando tienes muchos productos de un sector o todo ese sector manejando precios por debajo de inventarios, entonces tienes que aplicar aranceles. Debo aclarar que los vehículos a los que se les propone el 50% ya tienen arancel. Lo que vamos a hacer es subirlos de un arancel que tenían promedio de 20 a 50. Por la razón que te acabo de explicar. Recordar también que autopartes, México es el país que más ha desarrollado autopartes en los últimos 24, 25 años, todo lo que va el siglo, y somos exportadores muy importantes a Estados Unidos. De hecho, cubrimos el 47% de las autopartes que requiere Estados Unidos. Entonces, las autopartes por debajo del precio de inventario, pues ponen en riesgo nuestra industria. Entonces, por eso se plantean estos aranceles que han sido enviados al Congreso para que se delibere sobre ellos y lleguemos a un acuerdo lo más amplio posible sobre lo que vamos a hacer. Esto que dice es importante y cómo lo explica el secretario, porque la reacción que veíamos ayer del gobierno de China a través de su Cancillería, pues era que ellos están interpretando esto como una coerción de los Estados Unidos. ¿Esto tiene que ver con peticiones del gobierno estadounidense o es netamente, como dice usted, una decisión del gobierno de México para proteger a sus industrias? Mira, yo creo que durante la revisión del Tratado de Libre Comercio del año entrante, probablemente podemos tener reclamos de los Estados Unidos respecto a lo que importamos desde China o Corea del Sur u otros países y luego exportamos a Estados Unidos. Pero en este momento no estamos hablando de exportaciones de México a Estados Unidos, sino de productos que importamos para el mercado interno. Ese sería el primer criterio. No exportamos ningún vehículo ligero a los Estados Unidos que provenga de China. El día de hoy, todos los que estamos importando son para nuestro mercado. Entonces, es una medida de protección de nuestra industria propia. No tiene que ver con la exportación a Estados Unidos. Ahora, lo segundo, ¿qué parte del comercio de China con México estamos incluyendo? Pues nada más el alrededor del 24%. Lo demás no se está elevando. Entonces, no es una medida geopolítica, es una medida en función pues de lo que nos interesa proteger, que son más o menos 325,000 empleos. Esa es la razón por la cual tomamos esta medida. Ahora, China también tiene restricciones de diferentes tipos que ha impuesto en diferentes momentos a diferentes exportaciones mexicanas. Nosotros nunca lo hemos tomado como una decisión en contra de México, simplemente pues tratamos de superar las restricciones que en su caso estén. Hoy en día la correlación de importación y exportación es de 11 a 1.
Cada dólar que exportamos nosotros, importamos 11 de China, pues porque son competentes, son eficientes, tienen muy buenos productos, son baratos, sí, pero también nosotros tenemos que cumplir con las disposiciones que toma el gobierno de China. Tenemos buena relación con China y nosotros no hemos tomado ninguna decisión de carácter geopolítico en contra de su país. Esta medida se aplica a diferentes países y la lógica es la que estoy diciendo. No es que nos estemos alineando pues con Estados Unidos en el sentido de los aranceles, sino es una Pues decisión propia, es lo que explica usted. Ahora, hay distintas voces. Por ejemplo, hoy el sí, que fuera embajador de México en China, creo que incluso coincidió con parte de su gestión en la Cancillería, el embajador Jorge Guajardo. Dice que le parece poco el 50% de aranceles a los autos chinos, que prácticamente pues eso no les va a significar nada a los fabricantes chinos, que habría que pensar en aranceles mucho más altos, habla hasta de 150%. ¿Eso es viable? no es viable. Bueno, primero yo creo que sí tiene un impacto, porque si no el gobierno chino no estaría manejando esas posturas, ¿no? Ya ves que hay varios pronunciamientos por parte de China. Entonces yo creo que sí les importa. Lo segundo, no lo elevaría, yo no sería partidario de elevarlo, y es la instrucción que tenemos de la presidenta, de no violar los tratados que tenemos vigentes. Para empezar, somos parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces no estamos proponiendo ningún aumento en los aranceles que viole las obligaciones de México respecto a la Organización Mundial del Comercio. Estamos dentro del parámetro de la OMC. Entonces yo creo que elevarlo a 50% el arancel pues ya es bastante, y seguramente eso empareja las condiciones de competencia con nuestra industria nacional. Decía la presidenta Claudia Sheinbaum ayer que están dialogando con el gobierno chino en aras, como dice usted, de no provocar pues un conflicto, cuando en realidad lo que se está haciendo, como dice usted, es equilibrar un poco la balanza comercial que tiene México. Sí, nosotros no tenemos ningún conflicto ni interés de tenerlo con China. Es un país al que respetamos, admiramos su civilización, no olvidamos que nos ayudaron cuando fue la pandemia, y aspiramos, y lo vamos a lograr, a mantener una buena relación con China, pero sí tenemos que proteger nuestras industrias. Alguna. Lo primero, lo Así, primero. perdón, secretario, que para despedirnos, le quiero preguntar también cómo ve venir la renegociación del TEMEC, pues con todo esto que se está ahora manejando. Se está preparando México para una renegociación que no se ve tan sencilla. Mira, va a haber, la revisión se va a iniciar la primera semana de enero. En este momento estamos en un proceso que acordó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump de 90 días, más o menos vamos a la mitad, o sea, vamos a terminar por el mes de noviembre. Estamos revisando las preocupaciones que México tiene, preocupaciones o demandas o propuestas a los Estados Unidos, y asimismo las que ellos tienen hacia nosotros, a fin de facilitar el comercio entre los dos países, y aspiramos a que cuando lleguemos a noviembre, al fin de estos 90 días, tengamos una mejor situación respecto a aranceles como acero y aluminio, como la industria automotriz, y que tengamos ya una mesa más o ya puesta para lo que será la revisión del tratado que empieza en enero. Esa revisión, desde luego que va a haber puntos de diferencia. No espero que sea fácil, pero sí confío en que vamos a salir avante y el tratado va a sobrevivir y permanecer en el tiempo. Las De manera que barreras, tenemos una visión optimista. sí, las barreras no arancelarias que está pidiendo Estados Unidos revisar, casi 50, que usted ha dicho que se están revisando. ¿Qué tanto Sí. va a ceder México? Porque hablamos de algunos temas pues, que han sido ideológicos para el régimen de la 4T. Bueno, todo lo que está en la Constitución, pues nosotros lo vamos a defender, eso no lo vamos a cambiar. Pero entre esas cosas que nos han presentado, pues está, por ejemplo, lo de la vaquita marina, que les preocupa. México ha tomado muchas acciones para eso. O hay dudas, como por ejemplo, oye, la comisión antimonopolio nueva que hicieron ustedes, ¿en qué se diferencia de la anterior? Ya va a tener independencia técnica o no, en fin. Luego está el tema de propiedad intelectual, que si le vamos a dar más tiempo a las patentes registradas cuando se tarde mucho el otorgamiento de la patente, o sea, que si tardas 2 años, les tienes que dar 2 años más de vigencia. Es decir, hay muy diferentes asuntos que no necesariamente son estrictamente barreras. Nosotros, ¿qué les planteamos a ellos? Oye,
ya te gané un panel sobre reglas de origen y lo estás cumpliendo a medias. No lo has cumplido. Entonces tienes que cumplir el panel. Como yo cumplí el panel del maíz, ¿no? Eso lo ganaste tú y lo cumplimos. No estamos de acuerdo con medidas unilaterales de la 232, la disposición 232 muy conocida, que permite que tomen ustedes medidas como imponer aranceles de manera unilateral. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones que están en la mesa ahorita y que estamos tratando de llegar al final de este periodo, pues con el mayor grado de acuerdo que tengamos. Sin modificar políticas que están en nuestra Constitución o que son sustantivas para México. Secretario, le agradecemos mucho estos minutos y esta información que nos da para la audiencia de A la Una, y estaremos muy pendientes de estos temas que se están resolviendo, como dice usted, en el presupuesto del próximo año. Muchas gracias, secretario de Economía. Muchas gracias a ti. Muy buena tarde. Muchas gracias. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía.